A continuación, mi revisión de literatura llamada Integración de algoritmos de optimización a algoritmos SLAM, una revisión de literatura. Vamos a empezar con un poco de definiciones, 3 para ser más específico. La primera, Simultaneous Localization and Mapping, que básicamente es mejor conocido como SLAM, y lo que busca es que colocando un robot en un entorno desconocido, este robot sea capaz de identificar el entorno, generando un mapa de este entorno y ubicarse en este mapa. Los problemas que busca resolver son principalmente dos. El primero es que dado que las lecturas directas de los sensores no son confiables, generar algún tipo de algoritmo que utilizando estos datos sea igual capaz de generar la salida esperada. Y el segundo problema es lidiar con entornos ruidosos, no linearidades y eventos externos. Para este caso se me ocurre, por ejemplo, el caso del odómetro, que yo tenga un caso en el que las ruedas giraron, sin embargo no generaron traslación. Él tiene que ser capaz de identificar que no hubo traslación, entonces por tanto no debe generar la salida en postura de que hubo traslación, sino que más bien mantenerse en la postura actual, ¿verdad? Identificar que su postura no se movió y decir yo sigo en mi misma postura. Luego vamos a hablar de robótica colaborativa, que es básicamente múltiples sistemas robot-robot, humano-robot, trabajando en conjunto. De izquierda a derecha, de menor grado de colaboración a mayor grado de colaboración. El primero, coexistencia. Tenemos dos sistemas que coexisten en un mismo espacio físico, sin embargo no interactúan entre ellos. Entonces, básicamente no hay ningún tipo de colaboración como tal. El segundo, sincronización, que acá ellos no tienen una tarea común, sin embargo coexisten en un mismo espacio y cabe la posibilidad de que haya alguna colisión, entonces ellos tienen que estar sincronizados para que esta colisión no se dé. Luego tenemos cooperación, que acá un objetivo final requiere las tareas individuales de cada uno de los sistemas, sin embargo los sistemas como tal no interactúan entre ellos. Y finalmente colaboración, que acá ya tenemos el tema de que tenemos un objetivo final y ambos sistemas deben colaborar entre ellos para lograr ese objetivo, ¿okay? Que es el grado más alto de colaboración que tenemos. Y por último tenemos la definición de optimización automática autónoma, que básicamente su objetivo es crear sistemas capaces de identificar su estado actual, su estado futuro o su potencial estado futuro, y generar algún tipo de algoritmo, alguna estrategia para lograr llegar a ese estado futuro que pinta brindarme mejores resultados. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que busca es generar mejores resultados, mejor desempeño en la tarea y mayor autonomía. Ahora bien, entrando un poco en materia, respecto a las preguntas de investigación, para esta revisión de literatura se plantearon 4 preguntas de investigación. Acá las voy a mencionar una a una. La primera, ¿qué esfuerzos se han realizado para la optimización de algoritmos SLAM? Esta no hay una columna en específico que la responda, sino más bien es con el análisis total de la revisión de la literatura que se responde. La segunda que tenemos es ¿qué soluciones se han logrado implementar? Acá ya hablamos de familias de algoritmos, si estos son online o son offline. La tercera que tenemos, qué tipos de algoritmos de optimización se han utilizado para resolver el problema de optimización. Acá lo vemos de una perspectiva un poco más general, ¿verdad? Si son algoritmos por fuerza bruta, si son algoritmos evolutivos, si son algoritmos estadísticos, ¿verdad? No nos vamos a lo específico del algoritmo, sino más bien como la estrategia general que este está implementando. Y finalmente, qué vacíos se han presentado en la rama en relación a algoritmos de optimización SLAM. Acá básicamente lo que estamos buscando es un análisis cualitativo de la sección usualmente incluida llamada Future Work, ¿verdad? Y básicamente ver cuáles son como esos puntos que se han venido dejando pendientes con el paso de los años. Ahora bien, respecto a los criterios de elegibilidad, el primero, la fecha. Tenemos que se aceptan los artículos de 1990 en adelante. Esto va relacionado con 2 temas. El primero, tres temas. El primero, que el génesis de los algoritmos de SLAM se da cerca de 1986.
El segundo, que los algoritmos de optimización evolutivos, su génesis se da cerca de 1985-1986. Y el tercero, que las redes neuronales, que son algoritmos que utilizan estrategias de optimización de hiperparámetros bastante similares a los que nosotros estamos buscando, su génesis es en el 1990. Entonces de ahí viene a la fecha. El segundo, el tipo de fuente, se aceptan tanto artículos como libros de texto. Lenguaje, tanto inglés como español. Tipo de estudio, se busca que sean aplicaciones de estrategias. Acá debo aclarar que se descartan todos los artículos que no hagan ninguna implementación, ya sea simulada o en alguna plataforma robótica real. Y por último, el enfoque, el tema principal del artículo debe ser la optimización. Ahora bien, respecto a las bases de datos, se consideraron principalmente dos, sin embargo, por un tema de tiempo se logró analizar únicamente la primera, que es IEEE Explore, que tiene una sección de robótica. La otra base de datos es MDPI, que tiene una sección llamada Best Practices in SLAM, que es el tipo de algoritmo que estamos tratando de optimizar. Y respecto a la cadena de búsqueda, buscamos la combinación ya sea de SLAM o Simultaneous Localization and Mapping, y de alguna de estas cuatro palabras, sea Optimization con Z, Optimization con S, Tuning o Calibration. Todo esto únicamente en el título del artículo. Entrando un poco a los resultados, el Prisma, se identificaron 121 artículos, de los cuales 120 fueron en IEEE y el otro fue en MDPI. Posteriormente en la examinación se lograron excluir 32 de estos artículos, restando 89 artículos en IEEE, de los cuales en su totalidad fueron incluidos para un análisis tanto cualitativo como cuantitativo. Cualitativo por el tema de los vacíos, ¿verdad? La cuarta pregunta de investigación, y cuantitativo por las primeras tres preguntas de investigación que aparentemente son cuantitativos. Ahora, entrando un poco en los hallazgos, para la primera pregunta, que como ya les había mencionado, no se responde con una columna en específico, sin embargo vamos a tratar de hacer algún tipo de análisis. Podemos ver que es más o menos en 2009 que se empiezan a ver trabajos de investigación en optimización de algoritmos SLAM, al menos en IEEE. Y es hasta 2015 que empezamos a ver una explosión en la rama. O sea, empezamos a ver más y más artículos de optimización, llegando a años como 2018 y 2021, en los cuales hubieron hasta 15 artículos por cada año. Luego, para la segunda pregunta de investigación, ¿qué soluciones se han logrado implementar? Podemos ver que más del 60% de las soluciones que se han implementado vienen dados por estos primeros 7, que son Graph-Based Optimization, Post-Graph Optimization, optimización evolutiva, optimización iterativa, optimización no lineal, optimización bioinspirada, y nuevamente como un sinónimo, optimización evolucionaria, como un sinónimo a optimización evolutiva. De la totalidad de algoritmos aceptados, podemos ver que cerca del 92% de estos artículos son implementaciones en línea, ¿ok? O sea, son implementaciones que se embeben en el algoritmo SLAM. Luego, respecto a los tipos de algoritmos de optimización, podemos ver que cerca del 97% de estos algoritmos son evolutivos. Y entonces acá podemos empezar a determinar un patrón. Podemos ver que la gran mayoría de estrategias de optimización son en línea y son evolutivas. Y finalmente, respecto a los vacíos, se tipificaron los que principalmente se vieron de forma más repetida. Acá podemos ver hacer pruebas reales en lugar de simuladas, extender el experimento a otro tipo de plataformas robóticas, extenderlo a áreas más grandes, modificar el algoritmo implementado para incluir alguna otra variable. Y bien, respecto a las conclusiones, se lograron contestar las 4 preguntas de investigación, ya que se muestran los periodos, tipos de implementaciones, tipos de algoritmos y también los principales vacíos. Y finalmente, como trabajo futuro, se tiene que considerar otras bases de datos relevantes como MDPI, que no se logró considerar por un tema de tiempo,
y considerar trabajos de optimización en ramas similares como Machine Learning, que ya mencioné anteriormente, que son bastante similares. Eso sería. Muchísimas gracias.